Así amplió la Unión Soviética su territorio a lo largo del siglo XX. Y así, tras la caída de la Unión Soviética, amplió la OTAN sus fronteras hacia el este de Europa. Pero esa ampliación de la OTAN hacia el este, ¿se sustentó en la violación de promesas hechas a Rusia? ¿O fue el temor a nuevas ocupaciones rusas lo que llevó a los países del este de Europa a buscar refugio en la OTAN? La caída del muro de Berlín aceleró los cambios en Europa. En la cumbre de Malta, celebrada pocas semanas después, el presidente estadounidense George Bush Sr. aseguraba a su homólogo soviético Mikhail Gorbachev que Estados Unidos no aprovecharía las revoluciones en Europa del Este para socavar los intereses soviéticos. Los ministros de Exteriores de Alemania y Estados Unidos fueron aún más explícitos. In diesem Zusammenhang gab es dann tatsächlich zunächst einmal mündliche Zusicherungen oder Aussagen von zwei Personen, die hier wichtig sind. Das eine ist der amerikanische Außenminister Baker, James Baker, der gesagt hat, die NATO würde sich keinen Inch, wie er sich ausdrückte, vorwärts entwickeln oder nach vorne ausdehnen, sprich nach Osten ausdehnen. Und dann war es der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der sich in ähnlicher Weise äußerte. Gemeint war natürlich immer der Kontext der deutschen Vereinigung. Para que Moscú no saboteara la reunificación de Alemania, ambos diplomáticos hicieron afirmaciones a la prensa que fueron el origen de la polémica. Estábamos de acuerdo en que nuestro objetivo no era ampliar la zona de defensa de la OTAN hacia el este y que eso no solo se aplicaba a la antigua Alemania del Este, sino en general. Quizá esas palabras de Hans-Dietrich Genscher llevaron a Mikhail Gorbachev una semana después a hacer una concesión histórica al canciller alemán Helmut Kohl. Gorbachev le dijo que los alemanes deberían decidir por sí mismos si querían la reunificación y que Rusia no pondría condiciones, que remitía solo a las negociaciones en curso. Aquellas negociaciones culminaron a finales de 1990 en Moscú con la firma del Tratado 2+4 suscrito por la República Federal de Alemania, la República Democrática Alemana y las 4 potencias que controlaban las zonas de ocupación aliada en Alemania tras el fin de la Segunda Guerra Mundial: Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Alemania unificada renunciaba definitivamente al territorio que perdió en la Segunda Guerra Mundial, situado más allá de la línea Oder-Neisse, la actual frontera de Alemania con Polonia. Por lo demás, muchos participantes en las reuniones insistieron después en que las garantías verbales ofrecidas a Moscú solo hacían referencia a la antigua Alemania del Este. Es gibt immer noch eine rechtsverbindliche Regelung, die besagt, dass Deutschland in den neuen Bundesländern und Berlin keine fremden Truppen stationiert. Das heißt, es gab eine ganz klare Zusage, nicht zum Beispiel amerikanische oder andere verbündete Truppen dort zu stationieren, wo die sowjetischen Truppen abziehen sollten, denn das war ja der Deal. Und der Deal hatte noch mehrere andere Elemente. Das eine ist also keine Ausdehnung nach Osten, was die militärische Stationierung betraf. Daran hält sich übrigens Deutschland bis heute. En ningún momento se plasmó por escrito la renuncia a otras ampliaciones de la OTAN hacia el este, que entonces nadie consideraba factibles. Este hecho de que sí que se había conversado sobre ello, pero nunca se había firmado ningún documento, el Kremlin siempre lo interpretó como una traición del Occidente y como una enorme hipocresía del Occidente. Lo cierto es que en 1990, ni en Occidente ni en el Pacto de Varsovia, se pensaba que algunos países del Este buscarían el ingreso en la Unión Europea y en la OTAN. Y cuando lo buscaron, fue la OTAN quien tuvo recelos. Los americanos dicen, pero bueno, nosotros no queremos problemas. Pero no se habla de la promesa a Rusia de no ampliación, sino simplemente que se ve como una, por un lado, que no es fácil adaptar ejércitos y todo asunto militar de estos países para que que cumplan criterios de la Alianza Atlántica. ¿Serían de alguna manera preparados para un futuro de entrar en la Alianza Atlántica o no? Este era un modelo que se pretendía no herir a Rusia. Pero los países del grupo de Visegrado, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, estaban decididos. Temían a Rusia tras sus acciones militares de los años 90 en Chechenia, Transnistria y Abjasia. Y por miedo a ser los siguientes, pusieron en marcha reformas políticas y de mercado para ser aceptados en la OTAN.
y tuvieron que esperar hasta 1997 para que se les ofreciera el estatus de países candidatos. Ese mismo año, el entonces presidente francés Jacques Chirac también buscó el beneplácito de Rusia. Reunió en París a sus homólogos estadounidense y ruso Bill Clinton y Boris Yeltsin para firmar un acuerdo destinado a superar las tensiones de la Guerra Fría, la llamada Acta Fundacional, en donde se plasmaron una serie de principios para impulsar la cooperación con Moscú en la lucha contra el terrorismo, el mantenimiento de la paz, el desarme y las relaciones económicas. Darunter steht auch das Prinzip, dass jedes Land das Recht hat, seine Bündnisse frei zu wählen oder eben auch neutral zu bleiben, um die Russen zu beruhigen. Wir halten an ähnlichen Formulierungen fest, die wir schon im 2+4-Vertrag gefunden haben für Deutschland, für die deutsche Wiedervereinigung. Erstens, wir werden die Atomwaffen dort belassen, wo sie sind, das heißt, sie nicht nach Osten verschieben. Auch wenn neue Bündnispartner dazukommen. El Acta Fundacional de París entre la OTAN y Rusia también se comprometió a reformar los acuerdos vigentes hasta entonces sobre el estacionamiento de tropas, para que no hubiera un desequilibrio militar entre ambos bloques. Todos aquellos esfuerzos diplomáticos permitieron que en 1999, 8 años después de la caída de la Unión Soviética, las negociaciones de Polonia, República Checa y Hungría con la OTAN culminaran con su ingreso en la organización. En el año 2000, eso no parecía haber hecho mella en las relaciones con Rusia cuando Putin llegó al poder. El aparente idilio se mantenía en septiembre de 2001. Apenas 2 semanas después de los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, Putin se convirtió en el primer presidente ruso que pronunciaba un discurso ante el Parlamento alemán. Allí utilizó los atentados para justificar los ataques a Chechenia que había iniciado 2 años antes, afirmando que el país estaba controlado por el terrorismo internacional. Occidente no rechistó. Las palabras de Vladimir Putin cautivaron a los miembros del Bundestag. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Der Kalte Krieg ist vorbei. Los diputados alemanes se pusieron en pie para aplaudir lo que parecía la anhelada reconciliación entre la OTAN y Rusia, convencidos de que la totalitaria Unión Soviética era cosa del pasado. Pero los países que habían formado parte de la Unión Soviética eran menos crédulos y quisieron aprovechar el momento. Muchos de los interesados en ingresar luego en la OTAN crearon el Grupo Vilna para convertir su objetivo en realidad. 7 países exsoviéticos alcanzaron su meta en 2004. Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Eslovenia pasaron a formar parte de la OTAN. Después del fin de la Guerra Fría, los países de la Europa Central y de Este y los países bálticos han solicitado ellos mismos la entrada en la Alianza Atlántica. ¿Por qué? Pues porque tienen una traumática historia con Rusia y porque temían mucho por su seguridad. La única manera de que estos países entren en una arquitectura de seguridad y defensa europeas era la entrada en la Alianza Atlántica, porque la OTAN es la arquitectura de seguridad y defensa europeas. La nueva alineación de esos territorios fue un jarro de agua fría para Rusia. La ampliación de la OTAN en 2004 hacia los países bálticos es percibida por Rusia que el occidente se aprovecha de su debilidad. Porque Rusia en 2004 está muy débil, tanto económica como militarmente, y no es capaz de responder. La respuesta fue un discurso cargado de resentimiento, pronunciado por Vladimir Putin en 2007 durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Las garantías que nos ofrecieron no se cumplieron. ¿Es eso normal? Putin no se refería solo a las promesas informales de 1990 que mencionábamos antes, promesas centradas en la Alemania del Este cuando nadie contaba aún con la desbandada de los países del Este hacia la OTAN. Desde entonces, Rusia ha utilizado esa supuesta ruptura de promesas para justificar la anexión de Crimea y de otros territorios de Ucrania. Sin embargo, en las palabras de Putin también había quejas hacia Estados Unidos que Alemania compartía. Natürlich war der Irakkrieg auch nicht in unserem Sinne. Natürlich war es auch nicht in unserem Sinne, dass man die Ratifikation des Anpassungsabkommens zum KSE verhindert hat. Das hat ja Bush damals gemacht. Und dass man dann die Raketenabwehr vorangetrieben hat, war zumindest unklug. Mientras la distensión entre los dos bloques tocaba a su fin, también a causa de la beligerancia de George Bush Jr., la OTAN seguía abriendo la puerta a los interesados del Este. En 2009, Albania y Croacia entraron en el club.
En ese año llegó a la Casa Blanca otro presidente, uno interesado en impulsar un nuevo comienzo en las relaciones con Rusia. Barack Obama hizo posible la firma del nuevo START, el tratado que desde 2010 obligaba a Washington y a Moscú a compartir información sobre el número y la ubicación de sus ojivas nucleares. Pero el acuerdo quedó suspendido unilateralmente por Rusia a comienzos de 2023, cuando se cumplía un año de su invasión de Ucrania. Das bedeutet, es gibt keine Inspektion mehr unter diesem Regime und es gibt keinen Datenaustausch mehr. Wir halten uns aber an die Obergrenze. La suspensión del pacto por parte de Putin elimina la última posibilidad para debatir y alcanzar compromisos con una Rusia cada vez más molesta por las sucesivas ampliaciones de la OTAN. En 2017 se abrió la puerta a Montenegro y en 2020 entró Macedonia del Norte tras aceptar esa nueva denominación para diferenciarse de la provincia griega de Macedonia, excluyendo así eventuales aspiraciones territoriales sobre territorio griego. Luego, ambos países aseguraron que Rusia había atizado la oposición al acuerdo, sobornando a funcionarios y provocando manifestaciones contra el pacto. Hemos visto esto como modus operandi de Rusia en los países del espacio postsoviético. Crear un conflicto congelado, para ser mediador en este conflicto, pero sobre todo bloquear la entrada de estos países a la Alianza Atlántica y la Unión Europea porque no tienen control completo de su integridad territorial. ¿Por qué? Pues porque un país que no controla su integridad territorial no puede ser miembro de la Alianza Atlántica. Es lo que sucede ahora en Georgia. Una ley inspirada en la legislación rusa que impone multas y penas de cárcel a quien reciba el 20% de sus fondos desde fuera del país. Tras la aprobación de esa ley en una primera lectura en el Parlamento y con el 80% de la población de Georgia partidaria del ingreso en la Unión Europea y en la OTAN, las protestas no se hicieron esperar. Aunque los manifestantes lograron la retirada de la ley, son conscientes de que sembrar inestabilidad es la estrategia de Rusia para dificultar el ingreso en la Unión Europea y en la OTAN. Mientras, siendo Putin consciente de que su exigencia de que la OTAN vuelva a las fronteras de 1997 no es factible, también recurre a argumentos para bloquear nuevos ingresos que tanto Occidente como la OTAN consideran una farsa. Die Zusammenführung aller Russen unter einem Dach. Und das ist eine revisionistische Zielsetzung, eine imperiale Zielsetzung, die nicht mehr verhandelbar ist. Und hier liegt das Problem. Imperiale Gedanken sind nicht mehr verhandelbar. Hay un gran debate académico si la ampliación de la OTAN es la causa directa del comportamiento revisionista y revanchista de Rusia, si es la causa de la invasión de Ucrania. Es pura retórica y es un debate falso. ¿Por qué? Pues porque la única manera de proteger estos países, como he dicho, es incluirlos en la Alianza Atlántica. Que habría gran probabilidad de que fueran atacados por Rusia hipotéticamente, como se ha visto Georgia y Ucrania. ¿Dónde está el error? Yo creo que el error está en la ingenuidad de que Rusia va a mirar todo esto con manos cruzadas. Quiero decir, el error está que no hemos preparado una respuesta estratégica adecuada a esta nueva realidad. Es una realidad de la que Georgia y sobre todo Ucrania aún no han podido escapar.